Buenas tardes, queridos compatriotas. Hoy voy a hablar acerca de la empresa municipal, si es que se puede llamar empresa, La Paz Bus. Como ustedes sabrán, La Paz Bus es una empresa de transporte municipal que opera en el municipio de La Paz. Entonces, en estos últimos días se ha destapado los déficits que tiene esta empresa, para lo cual hoy me voy a encargar de disgregar un poco todos los gastos, los ingresos y cuánto costaría el pasaje real. Así también tenemos que aclarar que ha sido realmente una gestión nefasta la del anterior alcalde Luis Revilla. Bueno, voy a comenzar primero con el valor del déficit anual que presenta, ¿no? Presenta un déficit de 80 millones de bolivianos anual durante 8 años de operación, ¿no? Entonces, esto en total sería 640 millones de bolivianos en estos 8 años. También vale recalcar que solamente transporta La Paz Bus a 2,19% de todos los pasajeros que viajan en el municipio. Es decir, el otro 97,81% se transporta en minibús, en bus o en otros medios de transporte convencionales, ¿no? Entonces solamente transporta al 2,19%, lo cual es muy bajo, ¿no? Estos datos son presentados por la alcaldía actual porque ellos han hecho unos estudios, ¿no? Y bueno, estos datos son presentados por ellos. La inversión total a partir del 2011 hasta ahora, o bueno, hasta el año pasado, ha sido de 364 millones de bolivianos, tanto en buses, tanto en las paradas, ¿verdad? Toda esa inversión. Por otra parte, en estos 8 años también los gastos en personal, es decir, en sueldos, son de 427 millones de bolivianos. Y otros gastos que no constituyen a sueldos vendrían a ser de 210 millones de bolivianos, ¿no? Ahí está metido el diésel. Y los ingresos en estos 8 años apenas fueron de 122 millones de bolivianos, ¿sí? Lo que nos da un déficit de 879 millones de bolivianos contando la inversión. Y si fuéramos buenitos y no contamos la inversión, el déficit es de 515 millones de bolivianos. Gran parte de este fracaso de esta empresa pública se debe que el número de empleados se ha incrementado de manera exorbitante. De 174 con los que empezó el 2013, ahora llega a tener 1.168 empleados, contando que solamente tiene 120 buses en operación. Entonces nos daría un promedio de 10 empleados por cada bus. Es totalmente irracional, ¿no? Ningún bus de una empresa privada pondría a 10 empleados a trabajar en un bus, ¿no? Es una locura. Aún así contáramos la parte administrativa o no sé, la verdad, o seguridad, ni así se llegará jamás a 10 personas por bus en empleados, ¿no? No tiene sentido. El mal diseño de las rutas también es muy importante. Yo me acuerdo cuando yo utilizaba este transporte, ¿no? Que al principio sí lo utilizaba porque era algo novedoso, pero después ya dejé de usarlo porque el primero que era más caro, el pasaje es un poquito más caro que el transporte convencional, y segundo, porque el tiempo en el que tardaba en llegar a mi destino era muchísimo mayor en el que tardaba mediante un transporte convencional. Entonces, debido a estas cuestiones es que simplemente ya utilizaba el otro transporte, ¿no? Entonces, las rutas como tal están mal elaboradas, ¿no? Es otra falla también de esta empresa municipal. Ahora, el alcalde Arias dice que va a salvar el Puma, ¿no? Lo cual, para mí, a mi criterio, salvar una empresa que tiene un déficit de 80 millones al año es hacer demagogia, ¿no? Porque en realidad, o sea, el déficit podría reducirse tal vez a la mitad, pero sigue perdiendo 40 millones, ¿no? Si es que redujera a la mitad. Aún así, sigue siendo una empresa mala, una empresa que trae problemas a los paseños. Entonces yo no considero que salvar el Puma sea una alternativa, ¿no? Porque es evidente que el consumidor prefiere minibús. Es evidente, aquí en La Paz al menos, que una persona prefiere siempre tomar un minibús porque es más rápido, es más barato. Ahora, el precio sabemos que está regulado por el municipio, pero bueno, es más barato. Ese es otro tema, ¿no? El precio, que debido a este precio la calidad es mala del transporte público. Y mucha gente se queja, ¿no? Incluso a veces tienen alguna aversión contra los choferes, pero no saben que el precio está regulado, ¿ok? Y a veces la sociedad es injusta con ellos porque exige un mejor servicio, pero no se da cuenta que también el precio tendría que subir, ¿no? Bueno, ese es otro tema. Entonces el déficit en porcentaje llega al 88% tomando en cuenta la inversión. Y si somos bonitos y no tomamos en cuenta la inversión, el déficit es del 80%. No tiene sentido mantener eso. Muchos
para intentar justificar esto, mencionan otros países, ¿no? Que otros países tienen un déficit también, que otros países, todo el transporte está subvencionado en otros países, ¿no? Eso es una falacia, porque intentar justificar un déficit, sea cual fuere, con un déficit de otro país es absurdo, ¿sí? No porque otros países hagan las cosas mal, significa que nosotros también debamos hacer las cosas mal. Entonces, como les mencionaba, el bus solo transporta a 13,000 pasajeros por día. Antes de la pandemia lograba hasta 32,000, pero aquí las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya simplemente transporta 13,000 del total, ¿no? de los viajes, que es muchísimo más. Repito, solamente es el 2% casi. Si vives en otro departamento, en Santa Cruz, en Cocha, o no sé si en Cocha hay transporte público municipal, pero seguramente la situación está parecida, ¿no? O si ahora no está así, probablemente en el futuro ya esté así también. Cuando se intenta establecer un transporte público, normalmente se dice, ¿no? Que es para los más necesitados, para los más pobres, pero no es así. Sabemos acá los paseños que el Puma no lo utilizan los más pobres, ¿sí? El Puma lo utiliza cualquier persona de clase media. Generalmente la gente de bajos recursos se transporta en minibús, porque también es más barato, como les digo, y además les permiten transportar lo que aquí llamamos sus bultos, ¿no? Les permite transportar ciertas mercancías, digamos, mientras que en el Puma no se te permite nada de eso. Entonces, el Puma no es transporte para gente de bajos recursos, eso hay que mencionarlo, ¿sí? Y el problema del transporte, porque si hay un problema, no se soluciona con empresas públicas. El problema del transporte es otro, que tal vez lo abordemos en otro momento, pero repito, vendría a ser desregular el precio y desregular también las rutas, ¿no? Bien, ahora voy a hacer el cálculo de cuánto tendría que costar el pasaje para que no exista déficit. ¿Cuánto tendría que ser el pasaje? Bien. Entonces, según estos datos de la alcaldía, en total el Puma ha transportado 63 millones de pasajeros en estos 8 años. 63 millones. Por otra parte, sumando todos los gastos de inversión, otros gastos y los gastos en personal, en total suman 1.001 millones de bolivianos. Entonces, si dividimos 1.001 entre los 63 millones de pasajeros, eso nos da 16 bolivianos por pasajero, ¿ok? Esto obviamente ya contando, recuperando la inversión, ¿no? Yo creo que 8 años es un buen tiempo para recuperar toda la inversión. Entonces ese debería ser el pasaje. ¿Y qué pasa si no recuperamos la inversión? Es decir, vamos a subvencionar la inversión. Bueno, por lo menos tal vez podríamos aceptar subvencionar la inversión. Entonces tendríamos 637 millones de bolivianos, que son los gastos en sueldos más otros gastos, dividido entre los 63 millones de pasajeros. Esto nos da 10 bolivianos. Esto para que el déficit solamente cuente el déficit de inversión, ¿no? Entonces, ese sería el pasaje, ¿no? Por lo menos estas empresas públicas deberían cubrir sus gastos, es decir, déficit cero, aunque no su inversión. Por lo menos equilibrar gastos e ingresos. Es decir, que las utilidades sean cero. No vamos a lucrar, así como les encanta a los socialistas. Pero que no haya déficit tampoco. Entonces, si queremos lograr eso, el pasaje debería ser de 16 bolivianos recuperando la inversión y de 10 bolivianos si no queremos recuperar la inversión, ¿sí? Entonces podemos ver acá que la empresa, si es que esto se puede llamar empresa, está totalmente errada, ¿no? No se puede mantener una empresa así, o esta institución, por así decirlo. La anterior gestión de la alcaldía de Luis Revilla fue un desastre, no solo la anterior, sino, en realidad las dos gestiones que tuvo fueron nefastas para La Paz, y pareciera que la actual gestión del alcalde Iván Arias va a ir por el mismo camino, ¿no? Si él está intentando mantener esto, pues va a ir exactamente igual. El resultado de la política de empresas públicas ha dado lugar a pérdidas cuantiosas, servicios deficientes y corrupción administrativa en cualquier nivel del Estado. Y finalmente mencionar que este déficit lo va a pagar el ciudadano paceño en este caso, mediante los impuestos que le cobra el municipio o mediante deuda que al final es nuevamente un impuesto. Así también se lo podría pagar este déficit con el dinero destinado a otras obras, ¿no? Estas obras se ejecutarían si no existiera este déficit. Obras tal vez mucho más importantes de infraestructura, pero en este caso se va a ir para cubrir esta deuda absurda. Bueno, mis estimados amigos, aquí he concluido el video. Espero que les haya gustado. Denle like, comenten, compartan. También estoy subiendo a Spotify. Síganme en Facebook. Y bueno, gracias. Viva la libertad. Chao.